Mi nombre es Albertina Bautista Caballero. Yo soy de la comunidad de Aguira, al municipio de Paracho, Michoacán. Soy una artesana que empecé a trabajar desde la edad de 9 años. Me había enseñado mi mamá. Y no sé cuántos años tengo ya ahorita, como 69 años ya de edad. Me tardo así 15 días para hacerlo, el puro telar y la punta otros 15 días. Y más aparte que le pongo ya flores o pluma, ya me tardo pues otro poquito más. Cuando son rebozos importantes, pues rebozos que los meto en el concurso, si algunos tardo más hasta 2 o 3 meses para hacer rebozos menos finos, pues. He participado en varios concursos, he ganado premios especiales. Acabé de ganar uno acá en México, en Grandes Maestros en el Arte Popular de México. Gané un premio especial, donde ganan los grandes maestros, pues de gran premio, ahí. Pues me gusta todo al empezar, como le enseñé ahorita a pintar. Me gusta pintar, me gusta urdir y me gusta hacer pues mi telar. Estoy combinando los hilos, a ver cuál le va a quedar bien, a ver cuáles hilos voy a usar para que quede pues combinado y esté combinando bien los rebozos. Me gustan colores también, sí, de muchos colores. Me siento bien orgullosa que mi mamá me enseñó pues a hacer todos estos trabajos. Y una hermana mía que falleció hace como 2 meses que falleció mi hermana. Ella era la diseñadora de plumas. Ella nos enseñó, mi hermana, a echar plumas. Ella empezó pues a diseñar ese invento, se dio para diseñar, a echar pluma en los rebozos, en las puntas. Y ella tuvo que enseñarnos pues a nosotros, a mi familia, pues ya, a toda mi familia, a las bautistas. Pues a otras artesanas como los de aquí, trabajamos pues haciendo rebozos todo el pueblo. Pero pues no trabajan igual como nosotros, pues porque mi hermana estaba en Grandes Maestros, en el libro de Grandes Maestros. Y nos dejó pues esa herencia de cómo trabajar y de cómo de qué manera vamos a estar ganando los premios, de qué manera nos vamos a estar mejorando cada día, superándonos pues más y más, ¿verdad? Y yo era la primera artesana aquí en Aguira. Yo había empezado a salir a vender rebozos. Había empezado a diseñar también los rebozos y irlos a vender y sacaba pues así como le digo premios pues. Casi donde quiera sacaba pues premios y me siento pues, me da un placer, un gusto pues así, mucho gusto pues de que se hacen esos trabajos. Me siento pues muy orgullosa que todo eso nos enseñaron los antepasados, mi mamá pues, mi hermana. Y ahora yo les enseñé a todos mis hijas, a mis hijos, ellos también todos trabajan en esto. Mis hijos también hacen el telar, igual como yo lo hago. Mis hijos saben empalmar los rebozos en la punta. Mis hijos saben pintar el hilo. Y mis hijos, bueno, no todos saben, pues igual que yo, pero casi igual ya ahí, para que sepan todo, enseñarse a hacer todo. Y mis sobrinas sí, mi familia, pues como les digo, ya somos grandes, pues una grande familia y todos sabemos hacer
esta mi hija, esta sí sabe pues de todo, hasta más que yo. Esta la que vive, pues Liliana, la que vive aquí. Sí, ella ya sabe hacer muchas cosas ya. Y yo la enseño pues ya, y unos de ellas se los invento ya, y así vamos superándonos pues cada día más y más.